Muy buenas a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es absolutamente clave para cualquiera que quiera hacer negocios más allá de sus fronteras: los contratos de compra-venta internacional. Pensemos en ellos como la hoja de ruta que transforma una simple conversación en un acuerdo, en un acuerdo a prueba de balas. Y es que, a ver, uno podría pensar que un trato es un trato y punto, ¿no? Un apretón de manos, un acuerdo verbal y listo. Pero ¿qué pasa cuando hay miles de kilómetros y varias fronteras de por medio? La cosa se complica bastante. ¿De verdad es suficiente con la palabra? Para que se entienda bien, vamos a imaginar una historia. Tenemos dos empresas, por un lado Andean Alpaca Goods desde Perú y por otro Nordic Knits en Suecia. Acaban de cerrar, de palabra, su primer gran pedido de jerseys de alpaca. La emoción es real, pero seamos sinceros, la incertidumbre también. Es que lo que funciona en casa no tiene por qué funcionar fuera. En un acuerdo local todo es más fácil. Se comparten leyes, cultura, formas de hacer las cosas. El riesgo es bajo. Pero en un trato global como el de nuestras dos empresas, el panorama cambia por completo. Cada uno tiene sus leyes, puede haber malentendidos culturales y, sobre todo, el riesgo se dispara. Y es precisamente por eso que en el comercio internacional un acuerdo verbal simplemente no vale. Para Andean Alpaca y Nordic Knits, tener un contrato por escrito no es una formalidad, es que es indispensable. Es el documento que va a construir la confianza y va a definir las reglas del juego para los dos. Vale, pues veamos cómo se empieza a construir ese contrato. Cualquier acuerdo legalmente válido, da igual dónde se firme, se apoya siempre sobre tres pilares fundamentales. Esto es como los cimientos de una casa. Primero, el consentimiento, que ambas empresas aceptan el trato por voluntad propia, sin presiones. Segundo, el objeto, que quede meridianamente claro qué se está vendiendo, en este caso, los jerseys de alpaca. Y tercero, la causa, el porqué del contrato, o sea, el intercambio de esa mercancía a cambio de un pago. Con esto ya tenemos el esqueleto del acuerdo. Claro, pero ¿qué podría hacer que ese consentimiento no fuera válido desde el minuto uno? Es una pregunta súper importante, porque si el consentimiento está viciado, todo el contrato se viene abajo como un castillo de naipes. Para que el contrato sea de acero, el acuerdo tiene que estar libre de estas cuatro cosas, que son como las líneas rojas del acuerdo. Un error importante sobre el producto, que se haya usado la violencia o la intimidación para forzar la firma, o el dolo, que básicamente es engañar con mala intención. Si no hay nada de esto, el consentimiento es limpio y podemos seguir adelante. Muy bien. Con los cimientos ya sólidos, ahora toca bajar al detalle. Andean Alpaca y Nordic Knits tienen que definir las cláusulas específicas que van a gobernar su relación. La primera cláusula clave es, de nuevo, el objeto, pero esta vez con lupa. Aquí no puede haber ninguna ambigüedad. Hay que detallar la cantidad exacta de jerseys, los estándares de calidad de la lana, el tipo de embalaje. Cada pequeño detalle técnico es oro para evitar problemas en el futuro. Luego, el precio. Y ojo, no es solo cuánto, sino en qué moneda. Esta cláusula tiene que fijar el coste por unidad, si hay descuentos por volumen y algo crucial, la divisa del pago. Normalmente se elige una moneda fuerte como el dólar o el euro para protegerse de las fluctuaciones del tipo de cambio. Y ahora una palabra que suena un poco rara, pero que es fundamental: los Incoterms. Son unas reglas mundiales que dicen exactamente en qué punto el riesgo y la responsabilidad de la mercancía pasan del vendedor al comprador. Por ejemplo, si acuerdan un FCA, almacén del vendedor, el riesgo para Andean Alpaca termina justo en la puerta de su almacén en Perú. Así de claro. Pero un contrato de 10 no solo habla del escenario ideal. También, y esto es muy importante, tiene que ser una red de seguridad para cuando las cosas, porque a veces pasa, no salen como estaban planeadas. Aquí es donde la balanza se equilibra. Nordic Knits, que es quien compra, se puede proteger con una garantía que asegure que la entrega se va a hacer. Y por su lado, Andean Alpaca, el vendedor, puede incluir una cláusula de reserva de dominio para seguir siendo dueña de la mercancía hasta que le paguen todo. Es un sistema de confianza mutua, pero por escrito. ¿Y qué pasa con lo que nadie puede prever? ¿Una catástrofe natural? ¿Una pandemia? El contrato tiene que incluir una cláusula de fuerza mayor. Esto define qué ocurre si un evento totalmente imprevisible e inevitable impide que una de las partes cumpla. Al final, la idea clave de todo esto es que un contrato bien hecho no es una fuente de problemas. Al revés, es la herramienta que convierte la incertidumbre del comercio global en un proceso claro y predecible para todos. En resumen, y esto es lo más importante, un buen contrato no crea desconfianza, lo que crea es claridad.
Con su acuerdo ya firmado, tanto Andean Alpaca como Nordic Knits pueden trabajar con total tranquilidad porque saben exactamente cuáles son sus derechos, sus obligaciones y qué hacer si algo falla. Y esto, claro, nos deja con una pregunta en el aire para reflexionar. ¿Ese próximo acuerdo global que se tenga en mente está construido sobre una base legal tan sólida como para aguantar lo que venga? Porque la clave, como acabamos de ver, siempre está en los detalles.